¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alain Cortés y este es mi canal de educación financiera. Como le he comentado en anteriores videos, el objetivo principal de este canal es podernos ayudar a mejorar nuestras finanzas personales y básicamente nuestra educación financiera. Es por ello que desde que inicié este canal hace un par de semanas he tratado de centrarme en estos temas y he hecho un especial énfasis a lo que son las inversiones en México. Ya he hablado de diferentes inversiones desde nulo o bajo riesgo, como lo son los CETES, los certificados de tesorería de la Federación, como lo son las sociedades financieras populares, y esta semana me he dedicado a hablar sobre inversiones en la bolsa de valores. Ya hablé sobre lo que son las acciones y las particularidades de estas, y hoy voy a hablar sobre lo que son los Exchange Traded Funds o fondos cotizados en la bolsa, mejor conocidos como ETFs, ya que ciertamente es cada vez más común que los inversionistas volteemos a ver este tipo de activos financieros por los grandes rendimientos que ofrecen y sobre todo las ventajas y la posibilidad de diversificar nuestro portafolio en inversión en este tipo de activos. Básicamente, un ETF es un conjunto de activos que cotiza en la bolsa de valores y son vehículos que nos ayudan a invertir sin duda de una manera diversificada y a un bajo costo. Un ETF es un fondo que tiene la particularidad de que cotiza en la bolsa de valores al igual que una acción individual, pero a diferencia de un fondo tradicional, el ETF se puede comprar y vender a lo largo de la sesión de valores y cotizados por un precio de ese momento sin necesidad de esperar al cierre de la sesión. La característica principal que tienen los ETFs es que tienen como objetivo poder replicar la política de inversión de algún índice bursátil o bien de alguna renta fija. Y para los que se preguntaban qué es un índice en sí es una medida estadística que refleja los cambios de alguna cosa a través de un límite de tiempo. De esta manera, el índice bursátil sirve para mostrar la variación al crecimiento de las empresas de un país, un sector económico o un activo financiero. Gracias a lo anterior, se pueden medir la rentabilidad y el riesgo que se puede obtener al invertir dentro de un país. Y entre los índices bursátiles más famosos se encuentra el Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, estos en Estados Unidos y claro, en México, el índice de precios y cotizaciones, mejor conocido como IPC. En términos más simples, podemos poner como ejemplo a un equipo de fútbol, el cual va a tener jugadores claves como Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé y todo este Dream Team soñado que va a tener la posibilidad de diversificar todas las actividades de todos estos jugadores para poder estar encaminados hacia una meta, que en este caso va a ser anotar el gol de la victoria. Y por ello, lo que va a hacer un ETF es poder agarrar diferentes tipos de activos financieros que coticen en la bolsa de valores y ponerlos, llamémoslo así, en su canasta. Y una vez esté dentro de la canasta todo este tipo de activos financieros, como las acciones individuales de las empresas, es tratar de replicar un índice bursátil como el S&P 500, el cual enlista las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y esto va a determinar la efectividad de este índice. Mientras más se acerque a los rendimientos que está obteniendo este índice, mayor va a ser la efectividad de este ETF. Y bien, ya una vez entendido completamente qué es un ETF, vamos a hablar de sus ventajas. Y sin duda, una de sus principales ventajas es que diversifican el portafolio de inversión y sin duda con eso mitigan muchísimo el riesgo. Si has visto uno de mis videos anteriores, has observado que hasta el cansancio menciono la diversificación de nuestro portafolio de inversión para tener muy buenos rendimientos, reduciendo el riesgo a lo mayor posible. Ya que como ejemplo, si nosotros únicamente invertimos la totalidad de nuestro dinero en una sola acción individual de una empresa, contraemos muchísimos riesgos ya que estamos tomando los riesgos completos de esta empresa y estamos exentos al riesgo de esta empresa únicamente. Por lo contrario, si invertimos en un ETF que está tratando de conseguir los mismos rendimientos que un índice como el S&P 500, estaremos invirtiendo en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Es decir, que en lugar de poner todo nuestro capital en una sola acción individual, estamos invirtiendo en 500 empresas que ciertamente son las más importantes de Estados Unidos y que por el largo del tiempo han demostrado excelentes rendimientos. Es por ello que esta parte de la diversificación a nosotros los inversionistas nos ayuda en gran medida a poder tener excelentes rendimientos a un muy bajo riesgo. Como un ejemplo sencillo, supongamos que nosotros teníamos todo nuestro capital invertido en FAMSA, la cual es una empresa que hace unos meses se fue a quiebra. Por ende, el dinero que invertimos en esta empresa prácticamente lo perdimos en su totalidad. A eso es lo que me refiero, que nosotros contraemos muchísimo riesgo invertir solamente en una empresa que está cotizando en la bolsa. Y por lo contrario, si hubiéramos invertido en un ETF como VOO,
que este sigue al S&P 500, que es al que he estado haciendo mención en el largo del video. Este índice, a pesar de todos los problemas que existieron a raíz del COVID en este año, ha llegado a recuperarse, llegando otra vez a máximos históricos en el valor del VOO. Es por ello que recalco la importancia de la diversificación en los activos financieros. Es mucho mejor para nosotros como inversionistas poder diversificar toda esta parte de nuestro dinero en diferentes activos y no solo dejarlo a uno solo. Otra de las ventajas de los ETFs es que estos desmitifican la inversión, es decir, que los ETFs son transparentes a todas las inversiones subyacentes que realizan y nosotros como inversionistas vamos a saber en qué empresas se está invirtiendo y qué porcentaje del portafolio tiene este ETF en las diferentes empresas y en los diferentes sectores económicos de cierto país. Y otra de las ventajas de los ETFs es que brindan el acceso a diferentes mercados, ya que como se los comento, los ETFs permiten diversificar diferentes activos financieros dentro de una misma canasta o misma cesta, por así llamarlo. Y esto a su vez nos permite poder diversificar nuestras inversiones en diferentes sectores y en nuestros diferentes países, que quizás estas empresas en nuestro país de origen no estén listadas dentro de la bolsa de valores. Como en este caso, pudiera existir una empresa que no cotice en el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones, el cual se rige por la Bolsa Mexicana de Valores y enlista diferentes empresas de diferentes países. Pero quizás en este ejemplo, la empresa en la que queremos invertir no pertenece a este sistema SIC. Pero quizá hay un ETF que sí pertenece al SIC y tiene una parte de su portafolio invertido en esta acción individual que queríamos adquirir. Y otra de las ventajas sin dudas que tiene el ETF es que son sumamente fáciles de operar y tienen liquidez inmediata, al contrario que un fondo tradicional de inversión, ya que muchas veces los fondos de inversión tienen días estipulados para poder realizar una compra o una venta y que tus recursos, en dado caso que haya sido una venta, puedan llegar a ti. Y regularmente tienen horas de operación que comúnmente llegan a la 1:30 de la tarde. Y por lo contrario, los ETFs operan dentro del horario de la bolsa de valores y su liquidez es inmediata, al igual que la de una acción. Es decir, que nosotros podemos comprar o vender en cualquier momento del día dentro de la hora hábil de la bolsa de valores, y cual fuera nuestra instrucción se puede ejecutar siempre cuando haya oferta y demanda. Y otra de las ventajas que sin duda son sumamente relevantes de los ETFs es que nos brindan todo esto a un muy bajo costo. Comparando al ETF con un fondo de inversión tradicional, es que las comisiones por el manejo de este fondo van a ser por lo menos 1/3 menor al del fondo tradicional. Y esto es uno de los grandes valores agregados que nos ofrecen los ETFs, ya que ciertamente las comisiones son sumamente bajas y nos permite obtener mayores rendimientos. Ya que si vieron un video anterior que fue cómo nos podemos retirar con más de 20 millones de pesos, por aquí se los voy a dejar en algún lugar del video por si lo quieren ir a ver. Nosotros podemos obtener un gran rendimiento únicamente aumentándole unos cuantos puntos porcentuales más a nuestro retorno de la inversión o nuestro rendimiento anual, y al ahorrarnos este tipo de comisiones, sin duda nuestro rendimiento será mayor. Y es por todo esto que yo considero al ETF como uno de los mejores activos financieros en los que podemos invertir, ya que ciertamente han demostrado muy buenos rendimientos. Por poner un ejemplo, VOO, que es un ETF que siempre menciono, que sigue al S&P 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ha demostrado rendimientos promedios de un 8 o 10% anual. Y considerando que es un instrumento dolarizado, todavía tenemos ese porcentaje de la diferencia entre el peso y el dólar, así que todavía nuestro rendimiento es un poco mayor. O tomando también a consideración a un ETF como QQQ, que este sigue al Nasdaq, ha demostrado rendimientos promedios de un 20% anual. Y como también es un instrumento dolarizado, todavía nuestro porcentaje de rendimiento va a ser un poco mayor. Y por lo contrario, un fondo de inversión tradicional no trata de replicar los rendimientos de un índice bursátil, sino más bien trata de superarlos. Pero ciertamente las estadísticas demuestran que un 90% de estos fondos de inversión tradicional ni siquiera va a alcanzar a los rendimientos que ofrecen estos ETFs como VOO o QQQ. Por lo contrario, su rendimiento va a estar por debajo. Así que yo considero como mejor opción poder invertir en algún ETF y podernos ahorrar todo este tipo de comisiones y tener todavía rendimientos mucho mayores de los que nos van a ofrecer estos fondos tradicionales de inversión. Es por ello que en un siguiente video voy a estar haciendo una comparación entre los 5 principales ETFs que a mi consideración son los mejores y cuáles son los rendimientos históricos que nos han demostrado si anualizamos estas ganancias. Así que no dudes en suscribirte porque lunes, miércoles y viernes estoy subiendo diferente contenido, todo enfocado a nuestras finanzas personales y a diferentes tipos de inversiones dentro del sector financiero mexicano. Así que nos vemos en el siguiente video. El link, pero hoy voy a estar hablando de una de las empresas que no se llevó a un Shark como inversionista, y este es las camas temáticas de Shark Tank. Y hoy vamos a estar analizando por qué no tuvo éxito esta empresa al presentarse en este programa y por qué realmente la evaluación que le hizo a su empresa era sumamente exagerada. En este momento, un proyecto que promete a los niños soñar en grande.
Hola tiburones, ¿cómo están? Me presento, yo soy Kenny Juelos, aquí les presento a Henry, mi socio, para este nuevo proyecto que se llama Sleep Play. Sleep Play fue un negocio de camas temáticas el cual se presentó en el programa de Shark Tank, pero estos productos no eran las típicas camas temáticas tradicionales, sino que los productos ofrecían un gran valor agregado. Básicamente, se trataban de un disfraz o de una estructura a la cual se sobreponía una cama individual común. El 50% del dinero restante de la inversión era para la producción de 5.000 unidades de disfraces de camas, es decir, iban a destinar 1.700.000 pesos a la producción de un producto que aún no tenía demanda. La descripción de su perfil, en donde se describe como actriz, presentadora de televisión, diseñadora de interiores y emprendedora y creadora y propietaria de Bianco Dazing, de Kitty Stylist y de Sleep Play. Y así que podemos deducir que desgraciadamente pareciera ser que tampoco tuvieron éxito los otros dos proyectos. Y al buscar un poco más de información